Primer libro de los Reyes. Capítulo 10. Cuando la reina de Sabá se enteró de la fama de Salomón en cuanto al nombre de Yahvé, vino a probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con una caravana muy grande, con camellos que llevaban especias, mucho oro y piedras preciosas, y cuando llegó a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo nada que se le ocultara al rey que no le dijera. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, la comida de su mesa, la asistencia de sus sirvientes, la asistencia de sus funcionarios, sus ropas, sus coperos, y su ascenso por el cual subía a la casa de Yahvé, no hubo más espíritu en ella. Ella le dijo al rey: fue una noticia verdadera la que oí en mi tierra acerca de tus actos y de tu sabiduría. Sin embargo, no creí las palabras hasta que llegué y mis ojos lo vieron. He aquí que no se me dijo ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad superan la fama que he oído. Felices son tus hombres, felices son estos tus siervos que están continuamente ante ti, que escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que se complació en ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Yahvé amó a Israel para siempre, por eso te hizo rey, para que hicieras justicia y rectitud. Ella le dio al rey 120 talentos de oro, una gran cantidad de especias y piedras preciosas. Nunca más hubo tanta abundancia de especias como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán que traía oro de Ofir también trajo de Ofir grandes cantidades de almugas y piedras preciosas. El rey hizo de los almugares pilares para la casa de Yahvé y para la casa del rey, también arpas e instrumentos de cuerda para los cantores. No vinieron ni se vieron hasta hoy tales almugares. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que deseaba, todo lo que pedía, además de lo que Salomón le daba de su generosidad real. Entonces se volvió y se fue a su tierra, ella y sus sirvientes. El peso del oro que llegó a Salomón en un año fue de 666 talentos de oro, además de lo que traían los comerciantes, y el tráfico de los mercaderes, y de todos los reyes de los pueblos mixtos, y de los gobernadores del país. El rey Salomón hizo 200 escudos de oro batido, 600 siclos de oro fueron para un escudo, hizo 300 escudos de oro batido, 3 minas de oro fueron para un escudo, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Además, el rey hizo un gran trono de marfil y lo cubrió con el mejor oro. El trono tenía 6 peldaños, y la parte superior del trono era redonda por detrás, y había apoyos para los brazos a ambos lados del lugar del asiento, y 2 leones de pie junto a los apoyos para los brazos. 12 leones estaban de pie a un lado y al otro en los 6 escalones. No se hizo nada parecido en ningún reino. Todos los vasos del rey Salomón eran de oro, y todos los vasos de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Ninguno era de plata, porque se consideraba de poco valor en los días de Salomón. Porque el rey tenía una flota de barcos de Tarsis en el mar con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años la flota de Tarsis venía trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así, el rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra buscaba la presencia de Salomón para escuchar su sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Año tras año, cada hombre traía su tributo, vasos de plata, vasos de oro, ropa, armaduras, especias, caballos y mulas. Salomón reunió carros y jinetes. Tenía 1400 carros y 12.000 jinetes. Los mantuvo en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. El rey hizo que la plata fuera tan común como las piedras en Jerusalén, y los cedros tan comunes como los sicómoros que hay en la llanura. Los caballos que tenía Salomón fueron traídos de Egipto. Los mercaderes del rey los recibieron en tropel, cada uno de ellos conducido a un precio. Un carro fue importado de Egipto por 600 siclos de plata, y un caballo por 150 siclos, y así los exportaron a todos los reyes de los hititas y a los reyes de Siria. Primer libro de los Reyes. Capítulo 11. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, junto con la hija del faraón, mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonianas e hititas, de las naciones sobre las que Yahvé dijo a los hijos de Israel: no iréis entre ellas, ni ellas vendrán entre vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Salomón se unió a ellas por amor. Tuvo 700 esposas, princesas y 300 concubinas. Sus esposas desviaron su corazón. Cuando Salomón envejeció, sus esposas desviaron su corazón en pos de otros dioses, y su corazón no era perfecto con Yahvé, su Dios, como lo era el corazón de David, su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, la abominación de los amonitas.
Salomón hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé, y no siguió plenamente a Yahvé, como lo hizo su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto para Quemos, la abominación de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y para Moloc, la abominación de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Yahvé se enojó con Salomón, porque su corazón se apartó de Yahvé, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado respecto a esto, que no fuera en pos de otros dioses, pero él no cumplió lo que Yahvé le había ordenado. Por lo tanto, Yahvé dijo a Salomón: por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente te arrancaré el reino y se lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Sin embargo, no arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, que yo he elegido. El Señor le levantó un adversario a Salomón, Hadad el Edomita, era uno de los descendientes del rey en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y Joab, el capitán del ejército, había subido a enterrar a los muertos, y había matado a todos los varones de Edom, pues Joab y todo Israel permanecieron allí 6 meses, hasta que hubo matado a todos los varones de Edom, Hadad huyó, él y algunos edomitas de los siervos de su padre con él, para ir a Egipto, cuando Hadad era todavía un niño. Se levantaron de Madián y llegaron a Parán, tomaron hombres con ellos de Parán y llegaron a Egipto, al faraón, rey de Egipto, quien le dio una casa, le asignó alimentos y le dio tierras. Hadad halló gran favor a los ojos del faraón, de modo que le dio como esposa a la hermana de su propia esposa, la hermana de la reina Tapenes. La hermana de Tapenes le dio a luz a su hijo Genubat, a quien Tapenes destetó en la casa del faraón, y Genubat estaba en la casa del faraón entre los hijos del faraón. Cuando Hadad oyó en Egipto que David dormía con sus padres y que Joab, el capitán del ejército, había muerto, dijo a Faraón: déjame ir a mi país. Entonces el faraón le dijo: ¿pero qué te ha faltado a ti conmigo, que buscas ir a tu país? Él respondió: nada, sin embargo, solo déjame partir. Dios le levantó un adversario, Rezón hijo de Eliada, que había huido de su señor, Hadadezer, rey de Soba. Él reunió hombres para sí, y llegó a ser capitán de una tropa, cuando David los mató de Soba. Se fue a Damasco y vivió allí, y reinó en Damasco. Fue un adversario de Israel durante todos los días de Salomón, además de la maldad de Hadad. Aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Jeroboam hijo de Nabat, efraimita de Cereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, viuda, también levantó su mano contra el rey. Esta fue la razón por la que levantó su mano contra el rey. Salomón edificó Millo y reparó la brecha de la ciudad de su padre David. Aquel hombre, Jeroboam, era un hombre de gran valor, y Salomón vio que el joven era laborioso, y lo puso a cargo de todo el trabajo de la casa de José. En aquel tiempo, cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta Ahías, el silonita, lo encontró en el camino. Ahías se había vestido con un traje nuevo, y los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó el vestido nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos. Le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos porque Yahvé, el Dios de Israel, dice: he aquí que yo arranco el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus, pero él tendrá una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he elegido de entre todas las tribus de Israel, porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón. No han andado en mis caminos, para hacer lo que es recto a mis ojos, y para guardar mis estatutos y mis ordenanzas, como hizo David su padre. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida por amor a David, mi siervo, a quien elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y te lo daré a ti, 10 tribus. Le daré una tribu a su hijo, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que he elegido para poner mi nombre en ella. Yo te tomaré a ti, y tú reinarás según todo lo que tu alma desee, y serás rey sobre Israel. Si escuchas todo lo que te mando, y andas en mis caminos, y haces lo que es recto a mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo mi siervo David, yo estaré contigo, y te edificaré una casa segura, como la que edifiqué para David, y te entregaré a Israel. Por esto afligiré a la descendencia de David, pero no para siempre.
Por eso Salomón trató de matar a Jeroboam, pero éste se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, y todo lo que hizo, y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Salomón durmió con sus padres, y fue enterrado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Primer libro de los Reyes. Capítulo 12. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había acudido a Siquem para hacerle rey. Cuando Jeroboam hijo de Nabat se enteró de ello, pues aún estaba en Egipto, donde había huido de la presencia del rey Salomón, y Jeroboam vivía en Egipto, y enviaron a llamarlo, Jeroboam y toda la asamblea de Israel vinieron y hablaron con Roboam, diciendo, tu padre hizo difícil nuestro yugo. Ahora, pues, aligera el duro servicio de tu padre y el pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Les dijo, vayan por 3 días y luego vuelvan a mí. Así que la gente se marchó. El rey Roboam se asesoró con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando aún vivía, diciendo, ¿qué consejo me dais para responder a esta gente? Ellos respondieron, si hoy eres un siervo para este pueblo, y le sirves y le respondes con buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero abandonó el consejo de los ancianos que le habían dado, y tomó consejo con los jóvenes que habían crecido con él, que estaban delante de él. Les dijo, ¿qué consejo les dais para que respondamos a esta gente que me ha hablado diciendo, aligerad el yugo que vuestro padre nos puso? Los jóvenes que se habían criado con él le dijeron, dile a esa gente que te ha hablado diciendo, tu padre ha hecho pesado nuestro yugo, pero aligéralo para nosotros, diles, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Mi padre os cargó con un yugo pesado, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Entonces Jeroboam y todo el pueblo vinieron a Roboam al tercer día, tal como el rey lo había pedido, diciendo, volved a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo con aspereza, y abandonó el consejo de los ancianos que le habían dado, y les habló según el consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El rey, pues, no escuchó al pueblo, porque era una cosa traída de Yahvé, para confirmar su palabra, que Yahvé habló por medio de Ahías el silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no los escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos en David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel, ahora ocúpate de tu propia casa, David. Así que Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los hijos de Israel que vivían en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Entonces el rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo de los hombres sometidos a trabajos forzados, y todo Israel lo mató a pedradas. El rey Roboam se apresuró a subir a su carro, para huir a Jerusalén. Así se rebeló Israel contra la casa de David hasta el día de hoy. Cuando todo Israel se enteró de que Jeroboam había regresado, enviaron a llamarlo a la congregación y lo hicieron rey de todo Israel. No hubo nadie que siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres escogidos que eran guerreros, para luchar contra la casa de Israel, a fin de devolver el reino a Roboam hijo de Salomón. Pero vino la palabra de Dios a Semaías, hombre de Dios, diciendo, habla a Roboam hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciendo, dice el Señor, no subiréis ni lucharéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volved cada uno a su casa, porque esto viene de mí. Así que escucharon la palabra de Yahvé, y volvieron y se fueron, según la palabra de Yahvé. Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín, y vivió en ella, luego salió de allí y edificó Penuel. Jeroboam decía en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé en Jerusalén, entonces el corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán con Roboam, rey de Judá. Entonces el rey tomó consejo e hizo 2 becerros de oro, y les dijo, es demasiado para ustedes subir a Jerusalén. Mirad y ved vuestros dioses, Israel, que os hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso el uno en Betel, y el otro lo puso en Dan. Esto se convirtió en un pecado, pues el pueblo llegó hasta Dan para adorar ante el de allí. Hizo casas de altos, e hizo sacerdotes de entre todo el pueblo, que no eran de los hijos de Leví.
Jeroboam ordenó una fiesta en el 8º mes, a los 15 días del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Lo hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho, y colocó en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que había hecho. Subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes 8º, el mes que había ideado de su propio corazón, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel, y subió al altar a quemar incienso.